Amigas, amigos, amigues de Yo Mujer, hoy estoy en Guelatao, Oaxaca, dichosa, junto con una mujer que admiro mucho, cineasta, zapoteca, de aquí de Guelatao, Luna Marán. Gracias por estar conmigo, Nana. querida Luna. Ay, muchas gracias. Yo también te admiro mucho. Pues mira, platicar de tu labor como cineasta, como mujer, los roles que asumes y además también pues impulsora, ¿no? También de diversos proyectos, de campamentos, de jóvenes y valorar este espacio. Estamos aquí en una laguna hermosa de Guelatao. ¿Qué significa eso, Luna? Tú como mujer, el aportar a tu comunidad. Pues es una pregunta muy seria la que estás haciendo. Creo que en todo sentido es como un acto de servicio, ¿no? Pero entendido como como una responsabilidad que yo he sentido, porque yo crecí en este espacio, en este territorio, y este territorio fue el que me dio esas posibilidades para desarrollarme yo desde muy pequeña como en los medios de la comunicación, Claro. ¿no? Entonces, para mí es una responsabilidad estar aquí y poder abrir esos espacios para que las nuevas generaciones tengan esa misma oportunidad, porque a lo que nos dedicamos son espacios que siguen siendo espacios muy difíciles de acceder para educarse, ¿no? No, y también cómo es que nace en ti también el cine, ¿no? El que a través de los cines cuentes historias de tu comunidad, ¿no? Porque muchas veces contamos historias de allá afuera, pero no, contar una historia acá con los paisajes de acá, con las calles de acá, con lo que significa Guelatao. Cuéntanos también eso, por favor. Pues eso es como una parte muy divertida, muy emocionante, porque pues o sea, como que uno cuando vive acá sabe sus historias, sabes los chismes, los enredos, y siempre a mí eso me emociona, ¿no? Claro. Me parece como algo que hay que compartir. Y sobre todo porque sí creemos profundamente que las formas en las que crecimos organizados, ¿no?, han permitido pues ciertos espacios de armonía. No es perfecto, no hay que romantizar, digamos, cómo vivimos la comunalidad, pero sí creo que esas formas de organización nos han permitido una estabilidad, un estar en el mundo que creemos que es importante compartir. Antes de comenzar la entrevista, platicábamos también de que aquí obviamente es un sistema por cargos, normativo indígena, y tú vas a asumir un cargo, ¿no? O sea, toda la persona que vive aquí asume un cargo. ¿Qué significa asumir un cargo? Bueno, una responsabilidad, ¿no? Y me decías que vas a ser regidora de obras. Sí. ¿Qué significa eso, Luna? Tú también como mamá, que tienes una pequeña, que también andas metida en este ámbito cultural que ya lo dijiste, y ahora asumir este cargo. Pues ahorita mismo solo es mucha responsabilidad. Ya cuando terminemos te sabré decir realmente todo lo que nos vaya a tocar, pero creo que es responsabilidad, ¿no? Es asumir que otras personas durante toda la vida han estado asumiendo la responsabilidad como de cuidar el territorio, y que ahora nos toca a nosotros asumir esos cargos, pues para seguir, pues, ¿no? Y vendrán después otros que harán esas responsabilidades, ¿no? Y creo que si nosotros no hacemos esas responsabilidades, pues ¿quién las va a hacer? Pues, ¿no? Claro. ¿Cómo es cuidar desde esta visión femenina de tu mujer una comunidad, ¿no? Porque lejos de hablar que de empoderamiento, que de vamos a hacer eso, o sea, porque luego se utilizan varias palabras, ¿no? Allá afuera, pero aquí ya sabemos que cuando uno es de una comunidad, no, aquí es comadrita, amiga, hermana, ¿no? O sea, ¿cómo es vivir una mujer en una comunidad y hacer esto, ¿no? De ser mujer y el compartir también. ¿Cómo es? Creo que siguen siendo como retos, ¿no? Retos muy grandes. Sigue siendo muy difícil como colocar la voz de la mujer, ¿no? Colocar que la palabra que tú estás dando sea escuchada a cabalidad, que resuene, ¿no? Que pueda ser tomada en cuenta para la toma de decisiones. A veces estamos, pero no somos escuchadas aunque hablemos, ¿no?
Entonces, creo que sigue siendo un reto, pero yo creo que es un trabajo generacional, ¿no? Las abuelas abrieron camino, hicieron sus cargos, les tocó pues hacer un montón de cosas en circunstancias mucho más complejas y ese accionar pues a nosotras nos ha abierto el camino y creemos que el trabajo que nosotras podamos hacer, yo pienso en esa imagen como de la asamblea cuando hay jóvenes que se están ingresando a la asamblea. Y es diferente crecer escuchando la voz de las mujeres y una voz que les resuena, que les haga sentido, ¿no? A crecer, digamos, solo escuchando la voz de los hombres, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el reto, ¿no? Como en la cotidianidad, en estar ahí, en compartir y ver cómo las nuevas generaciones pueden entonces crecer con otros referentes y entonces desarrollar su voz, ¿no? Con más fuerza. En tu caso, ¿cómo fue, no? Porque digo, tú nos has platicado que recorrías las asambleas, andabas de arriba abajo. ¿Qué te dejó en ti? O sea, ¿qué te dejó el estar ahí y que hoy pues ya eres Luna Marán, ¿no? O sea, ¿qué te ha dejado a ti? ¿O qué sigues también aprendiendo, ¿no? En esta etapa. Sí, yo creo que sigo aprendiendo mucho, Diana, porque el servicio comunitario es una escuela, como dicen mis paisanos, ¿no? Es una escuela, es un espacio donde te reta, te confronta, ¿no? Uno a veces dice, no, es que yo sé, y luego pues te das cuenta que la forma en la que se dan las cosas te enseña, pues te enseña paciencia, te enseña tolerancia, te enseña esa capacidad de escuchar y te obliga a escuchar, ¿no? A las otras personas. Entonces, creo que yo agradezco mucho y por eso también estoy aquí, o sea, insisto como en vivir acá, porque creo que tengo una posibilidad de crecimiento personal muy fuerte si hago los servicios comunitarios, ¿no? No, y también porque digo, hablar también, como tú lo has dicho, no hablar de comunidad tampoco es romantizar, No. ¿no? Se viven también violencias, se viven críticas, se viven muchas cosas. ¿Cómo ir componiendo esto o ir al menos diciendo, bueno, esto no quiero para esta generación que viene, esto quiero ahorita que vas a asumir un cargo, pero también como ciudadana, pues que vive en este pueblo y que está aprendiendo? Sí, yo creo que ahí están los retos, ¿no? ¿Cómo vamos a estar dentro de la comunidad? ¿Cómo vamos a abrir la conversación en los lugares que tienen que abrirse, que es en la asamblea, en los cabildos, en los espacios de toma de decisión, ¿no? ¿Cómo vamos a abrir esas conversaciones complejas y cómo vamos a enfrentar? Porque al final dirían los abuelos ya no son ellos, ¿no? Claro. O sea, ya somos nosotras o nosotros, nosotres, a los que nos toca ya enfrentar esas situaciones, pero dentro de la comunidad, ¿no? Dentro de la asamblea. Claro. Si toca decir algo, decirlo en la asamblea, ¿no? Y ahí es donde es difícil, porque cuesta, pues, ¿no? Cuesta levantarse, pedir la mano, decir lo que quieres decir y que no... Y que lo que tú tengas que decir también abra posibilidades, porque pues viviendo en la comunidad pues tratamos de pensar en el común, ¿no? Y eso es bien difícil, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo logras pensar, digamos, los procesos de justicia pensando en lo común y alejándonos, digamos, de las ideas individualistas que nos prefabrican, digamos, como soluciones, pues, ¿no? Sí, como el hecho de decir yo puedo es mi idea, ¿no? Hacer es una idea colectiva, ¿no? Sí, es un reto grande. ¿Y qué temas crees que no se han abordado en comunalidad y que, por ejemplo, no sé, se manejan los derechos sexuales reproductivos, el de las personas de la diversidad sexual? No sé si eso también son los temas que se tocan en asamblea, no lo sé. No, yo creo que todavía esos temas son unos grandes retos, ¿no? Y creo que radica, digamos, en nosotros cómo también estamos abriendo esos espacios de conversación en la calle, en los proyectos que hacemos, ¿no? Y cómo también permitimos, digamos, experiencias de respeto, de tolerancia con nuestras paisanas, nuestros paisanos, ¿no? Entonces, creo que es un proceder también, ¿no? O sea, si nosotros estamos abriendo esos espacios, generamos diálogos de respeto, ¿no? Abrimos la conversación y es también un hacer posible, ¿no? También Claro. que la vida en la diversidad pues suceda sin
sin intolerancia, ¿no? Claro, Entonces, por supuesto. al final es como cómo practicas la tolerancia y cómo la construyes desde la comunidad, ¿no? Sí, que creo que son los retos enormes, Sí, ¿no? sí, sí, Sobre sí. todo cómo abordas con los adultos, con los jóvenes estos temas, ¿no? ¿A ti se te ha complicado? Sí, es complejo, pero también siento que hay espacios de apertura, pues, Ujú. ¿no? O sea, como que yo hice una película que se llama Me parezco tanto a ti, hace ya tiene más de 15 años que la hicimos, y esa película justamente la hice preguntándole a las abuelas qué pensaban de las jóvenes, porque pensaba yo que las abuelas estaban muy enojadas porque nosotras vestíamos diferente, Ya. porque hacíamos cosas distintas. Y mi gran aprendizaje al hacer ese trabajo fue darme cuenta que no, que al contrario, las abuelas estaban muy orgullosas de quiénes éramos, de cómo nos comportábamos, de qué estábamos haciendo, de que salíamos y estudiábamos y que eso era lo que ellas deseaban, pues, ¿no? Entonces ahí fue que aprendí que pues mis deseos de salir a estudiar, de formarme, eso, en realidad son deseos que vengo trayendo de mis abuelas, ¿no? Lo que ellas no pudieron hacer hoy, te Sí, ven a ti, ¿no? En sí, ellas, ¿no? Qué fuerte eso que nos sí. cuentas. Y ahorita, ¿qué retos tienes tú ya a partir de cuando hiciste esa película que has visto en tu entorno, ahorita que ya eres mamá? ¿Te imaginas una nueva historia ahora como, no sé, no? Pienso yo, te pregunto, como también para reflexión, ¿no? No sé, si has planeado alguna película nueva. No, ¿Qué ahorita es? pues tenemos como planeadas muchas películas, o sea, tenemos Ajá. muchas ideas y estamos desarrollando. Por ejemplo, hay una que ahorita nos está dando muchas vueltas, que tiene que ver como con entender por qué en esta comunidad el zapoteco está casi eliminado, ¿no? O sea, y eso también pensando en mi propia historia familiar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en mi familia como para que llegáramos a ese grado y cuál es nuestra responsabilidad ahora de nosotras para poder hacer algo si es que realmente podemos hacer algo, pues, ¿no? Ya. ¿Y qué tan difícil también es construir, Luna, estos proyectos desde las comunidades, ¿no? Con cineastas indígenas, ¿hay apoyos o tiene que ser en esta colectividad que hemos reafirmado hoy también en esta entrevista? Sí, los proyectos, cualquier proyecto, Manita, ya sabes Sí, que sí, sí, necesita esa energía que le dispongas claro, para poder levantarlo, para poder llevarlo a muchísimo, cabo, ¿no? Sumar las alianzas, ¿no? Cultivar esos vínculos que hacen que la gente confíe en ti, ¿no? O sea, claro, y es un trabajo de muy largo, o sea, de muy largo aliento, son muchos meses, son muchos años, ¿no? Pero todo en la vida es difícil, ¿no? sí, O sea, al final, digamos, lo importante, siento la yo, vida adulta, no es como o sea, qué tan difícil son las cosas, sino más bien qué tanto estamos aprendiendo de los errores, qué tanto estamos como disfrutando lo que estamos haciendo, porque difícil pues siempre es el camino, pues, claro. ¿no? Pero más bien qué tanto logramos en estas circunstancias que son complejas, que son pesadas, pues disfrutar el camino y pensar creativamente qué podemos hacer pues, para compartir mejores opciones para las nuevas generaciones de creadores, ¿no? En esta parte sí me gustaría, por ejemplo, sabemos que están en un campamento, que tienen el Cine Tú, que también ha sido un reto para ustedes. ¿Cómo ir cultivando esto, Luna? ¿Cómo seguir, ¿no? En este aprendizaje, en decir, dijeras tú, aprender de los errores, ¿no? Decir, porque mucha gente se frustra, ¿no? En esa Sí. parte, no sabe, dices, bueno, ya la regué una vez, pero puedo hacer otra, ¿no? Creo que eso es lo que tú nos estás hablando justo ahorita, ¿no? De cómo a partir de lo que pasa en el camino hay que seguir, ¿no? No, y además es como una lógica, uno no, o sea, es como un principio del aprendizaje, ¿no? Claro. O sea, si uno no se equivoca, no ¿Cómo tiene las aprendes? posibilidades de aprender, ¿no? De decir, este no era el camino, tenemos que hacer esto, ¿no? Y además, cómo pensamos en compartirle a las nuevas generaciones si no aceptamos también que hay errores, ¿no? Y que Claro. esos errores nos enseñan a mejorar los procesos, los caminos, porque ese es el proceso del aprendizaje, ¿no? Claro. Y creo que, digamos, un maestro o una maestra que quiera compartir lo que sabe, también tiene que como compartir, digamos, todo ese proceso que fue de errores, ¿no? De errores y también compartir esa, no sé, como capacidad de decir, bueno,
tropezamos, pero hay que levantarse, ¿no? Claro. Esa posibilidad de levantarse, porque si uno se clava en el error, en el, no sales, no lo dibujé bien, o me equivoqué en el guión, o salió mal esto, pues, o sea, pues te frustras, ¿no? Y te quedas ahí, porque uno a veces está pensando como, debería ser perfecto, ¿no? Y creo que también hay mucho como de aprender y compartir, que no existe la perfección, ¿no? Sí. Y entonces, pues lo que podemos hacer, o sea, pienso, no sé, en nuestras películas o en los proyectos, pues es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y nos esforzamos. No son circunstancias perfectas, pero sí buscamos que sea lo mejor que pudimos hacer en su momento, ¿no? Claro. ¿Qué podríamos decirle a nuestras nuevas generaciones, ya para concluir, que cuál sería ese mensaje de ustedes de estar construyendo también y a la vez desconstruyendo, como fácil decimos, ¿no? Esta descolonización, ¿no? Para poder seguir también nosotros. ¿Cuál sería ese tu mensaje para ella? Pues yo creo que hay que, o sea, más bien como mi invitación sería que las nuevas generaciones conecten con quiénes son, dónde está su ombligo, dirían, Claro. ¿no? ¿Dónde está su ombligo? ¿Dónde están sus historias? Que escuchen la historia de sus padres, de sus abuelos, de sus abuelas, ¿no? Que conecten, ¿no? Con quién son, porque justamente de ahí, digamos, depende como la fuerza, pues, ¿no? La fuerza que podemos tener para poder caminar hacia adelante, porque cuando olvidamos la memoria de los abuelos, la memoria de los padres, ¿no? Ahí es donde nos quedamos solos, ¿no? Sí. Y creo que una de las cosas que nos interesa construir en los procesos es cómo recuperamos la memoria, ¿no? De nuestros pueblos, y la memoria de nuestros pueblos es lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron nuestros abuelos, con todos los errores que puedan cometer, pero al final esa memoria es lo que va a hacer y construye nuestra historia, ¿no? Y nos enseña de los errores, pero también nos enseña a caminar hacia adelante, porque pues por algo seguimos existiendo, ¿no? Claro. Pues yo te agradezco mucho, querida Luna, el estar conmigo, el platicar y el enseñarnos también, ¿no? Creo que de eso se trata también esta parte, ¿no? Que me gustó muchísimo, ¿no? Reafirmarlo de que aprendamos de esos errores, ¿no? Y sigamos, ¿no? Porque no hay más, ¿no? Sí. Vivimos aquí. Entonces yo te agradezco mucho el compartir esos minutos conmigo y sobre todo dar ese mensaje, ¿no? Esa invitación a nuestros jóvenes, ¿no? Porque luego, hoy en día el tema de la frustración está tan fuerte que nada más fallan una rayita y ya creen que el mundo se desboronó. Sí, sí. No, pues invitarles a cometer errores y a aprender de ellos, y a descubrir, ¿no? Las posibilidades que hay aprendiendo de sus propias historias y de las historias de su territorio. Pues muchas gracias. Esto fue Yo Mujer con Luna Marán desde Guelatao, Oaxaca. Gracias y nos vemos en otra historia más con Diana Manso. Gracias. Gracias, Diana. Hasta luego. Adiós.